Gracias por estos minutos. Bueno, decíamos, vamos a hablar de impuestos, por ejemplo, el impuesto a las ganancias. A ver, para entender un poco, ¿no? ¿Cómo se está ahora y qué podría pasar? Desde el Gobierno Nacional indicaron que van a enviar nuevamente al Congreso de la Nación un proyecto para restituir el impuesto a las ganancias. Pero, si le parece, César, usted que es un especialista en la materia, ¿cómo está hoy el impuesto a las ganancias? ¿Quiénes no tributan? ¿Quiénes lo tributan? Hoy es un impuesto que se llama cedular, Sí. y que los asalariados que ganan hasta 2.340.000 pesos brutos Sí. no pagan impuestos a las ganancias, con algunas excepciones, directores de sociedades, etcétera. Autónomos, esto es importante, claro. esto es importante. Quiere decir que hoy los asalariados que hasta el día de hoy ganan hasta esa cifra no pagan ganancias. Cuando superan esa cifra por la diferencia empiezan a pagar entre el 27 al 35% porque es una escala progresiva. A medida que la diferencia es mayor van pagando una cifra mayor. O sea, no pagan alícuotas chicas sino ya los límites más altos. Pero es por altos, la diferencia. Por la diferencia, claro. ¿sí? El impuesto a las ganancias nunca fue derogado, simplemente fue reformulado. Exacto, que es lo que está ahora, hasta ahora. ¿Qué es lo que está ahora vigente? Ahora, ¿qué pasa? Si vuelve el proyecto original que fue retirado, ¿sí? ese piso pasa a más o menos cerca de 1 millón de pesos de bolsillo. ¿Sí? Sí. Con lo cual, una cantidad de trabajadores que dejaron de pagar ganancias, lo más probable es que si es aprobada la ley, pedida mucho por los gobernadores, claro, porque es un impuesto que se coparticipa y a las provincias le corresponde un poco más del 50%. Mucha plata. Sí, y están necesitando, se calcula que el costo fiscal de la pérdida de recaudación por la creación de esta ley, que aumentó mucho el mínimo no imponible, es cerca del 1% del PBI. Bueno. O sea que algunas provincias están necesitando estos recursos, por eso se está presionando y se está generando toda esta polémica sobre el impuesto a las ganancias. Tal cual. Pero el monto es aún menor al que era antes. No, el que era antes de la reforma Claro. Es el mismo en términos de IPC, del índice de precio al consumidor, costo de vida, teniendo en cuenta que lo que se hizo es actualizar el mínimo que estaba vigente hasta agosto. ¿Y sería con escalas? Porque se hablaba de, digamos, antes como uno pasaba el 35%, si tengo bien ese dato, y uno directamente subía la categoría. Ahora decían como que tal vez en el nuevo proyecto podría haber diferentes porcentajes que lleven a una escala progresiva. La idea es acentuar la progresividad y empezar a pagar desde el 5%, que es la alícuota inferior, y a medida que sube la remuneración, va aumentando la alícuota hasta llegar al 35%. El problema que existía con el régimen anterior es que establecían un piso que no era mínimo no imponible, difícil de explicar rápidamente, pero cuando se superaba el piso se empezaba a pagar en los escalones cercanos al 35%. Claro, era directamente. Entonces eso hay que corregirlo para que el que empiece a pagar, empiece a pagar el 5, el 9, el 15 y no directamente el 35%. César, el impuesto a las ganancias, corríjame si me equivoco, es un impuesto anual, ¿verdad? Es un impuesto anual. Es decir, de llegar un nuevo proyecto al Congreso de la Nación, debatirlo, aprobarlo, supongamos, a ver un ejemplo, ¿no? Que se empiece a poner en práctica mes de mayo, de junio de este año, ¿no? Es una hipótesis. ¿Qué sucede con los asalariados que hasta ese momento no estaban pagando el impuesto, o algunos lo estaban haciendo, los menos, pero la mayoría dejó de pagar el impuesto a las ganancias, hay modificaciones, se empieza a pagar, aprobada la nueva ley, supongamos, a partir de 1 millón de pesos, y no como ahora a partir de los 2.300.000 y pico de mil pesos. Bueno, ¿Qué sucede? No pagó enero, no pagó febrero, no pagó marzo, no pagó abril. Con esos meses donde no se pagó el impuesto porque no estaba alcanzado. Hay distintas fórmulas para esto. A ver. Como es un impuesto anual, podría tener un efecto respecto de esos meses que no se pagaron. Pero ya hay antecedentes donde cuando han aumentado los pisos durante el año, esos pisos estaban vigentes desde que se creó el aumento de los pisos. O sea, no se aplicó con retroactividad. Entonces, me da la sensación que
para no Va a ser afectar así. mucho el bolsillo de los trabajadores que ya usaron ese dinero. Claro. Bueno, ¿sí? por eso. El tema es que usaron ese dinero. Sería bueno que esto tenga una vigencia, estos nuevos Perfecto. mínimos, a partir de que se crea la ley, que entre en Bien. vigencia la ley, Sí. porque si no, seguramente al final del año se va a encontrar con un paquete grande de deuda con el fisco si esto tiene efecto como es el impuesto de ejercicio Bien. a partir del 1 de enero. Sí,